Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Durante los próximos 40 minutos vamos a hablar de economía y de cuestiones laborales importantes para Valladolid, para nuestra tierra. Y lo vamos a hacer en colaboración con El Mundo de Castilla y León y con Es Radio. Precisamente nos acompañan algunos de sus responsables. Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También Goyo Castro, de Es Radio Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. Y el invitado en esta sesión de La Quinta Esquina es José Antonio de Pedro, presidente de la Confederación Vallesoletana de Empresarios. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Se cumplen 16 meses de su mandato al frente de la Confederación Vallesoletana de Empresarios. ¿Qué balance hace de todo este periodo? ¿Mejor o peor de lo que esperaba? Bueno, largos, cuando menos son largos, 16 meses largos, pero desde mi punto de vista, y siendo prudente, fructíferos. Creo que, bueno, mirando atrás, 16 meses atrás, la verdad es que la situación económica era, yo creo que manifiestamente peor. Y bueno, en Valladolid se han dado pasos importantes, se han hecho cosas importantes. CV ha hecho propuestas importantes en el entorno tanto de la provincia como de la Diputación en la provincia como del Ayuntamiento para que mejoren en la medida que hemos sido capaces, mejoren esas condiciones. Y moderadamente satisfechos. ¿Mejoren los empresarios o la gente de la calle? No, mejoramos todos. Es decir, esto es un juego de todos. Al final es verdad que los empresarios tenemos que estar y tenemos una parcela en la responsabilidad que nos toca muy importante, pero evidentemente somos parte de un todo. Y en la medida en que seamos capaces de trasladar efectivamente esa mejora que pueda tener una empresa, la tendrán sus trabajadores y evidentemente la tendrán una sociedad en su conjunto. ¿Pablo? Dice usted que en estos 16 meses que la situación es manifiestamente mejor. Y me gustaría saber en qué es manifiestamente mejor la situación de hace 16 meses. Y me refiero a los datos del paro. Es verdad que ha mejorado, sobre todo en la última EPA, especialmente en Valladolid. Pero ¿en qué detecta usted que es mejor? ¿En la confianza? ¿En la impronta que hay? ¿En los síntomas? Especialmente me imagino que se está usted refiriendo no tanto a los datos macroeconómicos, que no han cambiado tanto de hace 16 meses para acá, aunque es cierto que el empleo ha pegado un tirón en lo último, pero claro, hablamos de cifras descomunales de parados en este país, en esta comunidad. Supongo que se refiere usted al estímulo moral, a la situación sin duda creo de ánimo que tiene el empresariado. Eso es muy importante, porque nosotros desde el principio tratamos de hacer ver que esto de la crisis económica evidentemente se entra, porque hay un momento en el que ese momento es el crítico y entras en una situación en la que no esperabas, o al menos nadie barruntó con absoluta claridad lo que iba a pasar. Pero no se sale con la misma facilidad o con la misma celeridad ni con la misma claridad con la que se entra, y ahí se ha mejorado en el sentido de entender lo que decía, de entender que verdaderamente esta no es una circunstancia probablemente transitoria ni pasajera, en la que yo gráficamente el otro día lo decía, esto no es el tren de la bruja de la feria, que entras y sabes que en una o dos vueltas vuelves a la feria y estás otra vez en la fiesta. La fiesta no sabemos ni siquiera si existe. Y desde ese punto de vista, haber sido conscientes o ser conscientes de que esto es un escenario completamente diferente en el que tenemos que trabajar con unos modelos que son distintos a los que tuvimos y mucho más diferentes a los que había previamente, esto ya es un gran paso. Si evidentemente, y además este paso no lo da solo, que lo está dando una provincia que evidentemente tiene facilidad para dar pequeños pasos, porque no tiene todos sus huevos en nivel productivo, hablamos, a ese nivel productivo no tiene todos sus huevos repartidos en una sola cesta, sino que por suerte en Valladolid tenemos distintos sectores que nos pueden dar distintas capacidades de mejora, aunque sean pequeñas y leves, pero eso lo reflejan los datos. Por lo tanto, moderadamente optimistas, sí. Entre otras cosas porque además los empresarios como tales debemos ser optimistas, ya no moderados, sino optimistas. Sufrimos, porque es verdad que sufrimos una circunstancia dura, pero nuestra obligación, nuestro compromiso y además nuestra vocación es estar ahí, estar al pie del cañón, generar esa riqueza y redistribuir esa riqueza y esa renta. Y ese es un compromiso que yo creo que en términos generales,
evidentemente esto a entenderse en ese contexto, en términos generales, se está cumpliendo. Uno de los aspectos que más está resistiendo precisamente a esos buenos datos, a los datos macroeconómicos de los que hablaba Pablo, es el tema del consumo. ¿Ustedes aprecian ya un cambio de tendencia respecto al consumo después de muchos meses de caídas? La confianza va por ahí, evidentemente. La confianza tiene que hacer que el consumidor efectivamente retome esos niveles de consumo. Los datos últimos del sector de comercio dicen que hay cierta mejoría. Es verdad que cuesta y es verdad que son muchas las propuestas que el comercio está haciendo en campañas de diferente tipo para que ese consumo se reactive. Pero no hay que olvidar, o no hay que dejar de tener presente, que ahora mismo esos últimos mejores datos que presenta la economía, y fundamentalmente la regional y la provincial, vienen dados fundamentalmente por el consumo interno. El empujón que nos dio la exportación fue importante, pero ese empujón languideció y retoma con cierto pulso ese momento de dinamismo el comercio interior. Aún no suficiente, porque aún la confianza pues es un poco débil y el gasto, las familias lo hacemos con prudencia, pero creo que bueno, también es un momento en el que todos nos debemos estimular. Pero el dato de Pablo, usted de la exportación, es que Valladolid depende mucho de 4 fundamentales industrias para la exportación. Entonces suele ser engañoso el dato, depende en la época del año que más coches exporte, más motores exporte Renault, entonces se dispara. Por eso digo que hay que coger y analizar los datos en función claro, hay que separar 4 grandes compañías que son las que disparan, tanto para arriba como para abajo. Por eso cuando se dispara mucho hacia arriba no hay que ser profundamente optimistas, ni cuando se cae para abajo hay que ser profundamente pesimistas, digo en lo referente a la exportación. Y decía usted el consumo, el estímulo del consumo interno. Claro, pero es que para que se estimule definitivamente el consumo interno, lo que tiene que haber es ingresos. Es decir, la gente de las familias tiene que volver a encontrar empleo, tiene que volver a tener ingresos y pueda volver a consumir. Y es cierto que a final del año pasado hubo un poco estuvo espoleado el consumo, lo decían los grandes centros comerciales, que es al final donde se mide, pero también es cierto que eso no ha ido increciendo y no ha ido consolidándose como se esperaba. Por eso le preguntaba, le insisto, ¿qué es lo que manifiestamente ha mejorado o ha cambiado, según usted, en la situación? Porque me ha hablado un poco del estímulo, del optimismo, de cuestiones más bien morales o cuestiones, por así decirlas, intelectuales, pero en la práctica, ¿qué es lo que ha cambiado para que esa situación esté manifiestamente mejor para usted? Porque eso no es lo que se detecta en la calle, que esté manifiestamente mejor. Yo he dicho está manifiestamente peor. No digo exactamente que esté manifiestamente mejor, sino que hace 16 meses está manifiestamente peor. Y eso quiere decir que estamos mejor. Bueno, lo pone en pasiva, no pasa nada. No, pero lo pongo en sus justos términos. Quiero decir, es muy importante que en ese aspecto moral estemos mejor, porque una sociedad también depende mucho de su actitud, no solo de su capacidad para hacer las cosas, sino de cómo las hace, y ahí las estamos, creo, haciendo mejor. No es una situación ni probablemente estrictamente coyuntural ni estrictamente local la crisis que estamos viviendo. Y como digo, en la que entramos y difícilmente vamos a salir a la velocidad de la que entramos. Y esto tiene que retomar, y tiene que retomar un pulso. Y probablemente tenemos que ser conscientes, como decía, de eso, de que no estamos en la misma situación y que no la tendremos. Y en cierta medida, ojalá no la volvamos a tener, porque no volveremos probablemente a cometer los grandísimos errores que se cometieron. Pero, aunque poco, el empleo mejora. Aunque poco, las cifras lo dicen. Y para esos pocos la situación ha de ser mejor. ¿Que no es suficiente? Pues evidentemente no es suficiente, son muchas, son multitud las empresas en los sectores, esos que no son los que tú dices más pujantes en Valladolid, fundamentalmente sector construcción y afines, son muchísimas, casi el 50%, y en algunos subsectores el 60% de las empresas las que se han perdido. Eso es muchísimo tejido empresarial de pequeña empresa que sabemos todos, o a todos al menos se nos llena mucho la boca en decir que es lo que soporta verdaderamente la economía, porque además soporta el empleo. Y por lo tanto y consecuentemente de ese 60% de empresas perdidas han perdido un montón de empleo, que va a ser muy difícil de rescatar. Pero la actitud, teniendo aptitud,
creo que está cambiando y a mí me parece fundamental. Evidentemente esto, trasladarlo a unas cifras definitivas nos va a costar, pero las que hay, pese a ser macroeconómicas y pese a estar todavía difícilmente llegando al bolsillo de cada uno de nosotros, están mejorando. Y yo creo que, aunque sea leve la mejora, creo que hay que incidir en esa parte positiva, porque somos un país particularmente de aquello de donde va Vicente, donde va la gente, o sea, o donde, al revés, mejor dicho, donde va la gente, donde va Vicente, y enseguida entramos en depresión y enseguida entramos en absolutas euforias, y yo creo que tiene que haber, como todo en la vida, términos medios. Y la administración competente para esto, porque no vamos a hablar de ayuntamiento en la Diputación, que no tienen competencias políticas, por así decirlo, para generar empleo, aunque hagan planes de empleo, aunque hagan actuaciones de estímulo en el mundo rural o bajadas de determinadas tasas o impuestos, el ayuntamiento, la administración que se tiene que ocupar un poco de eso, aparte de la central, la de aquí, la más cercana de Castilla y León, ¿los planes que está poniendo en marcha son los acertados para estimular el empleo y el crecimiento económico? Probablemente ningún plan es acertado si no da los resultados apetecidos y en el tiempo que se quieren. Y desde ese punto de vista estamos siendo lentos en obtener resultados. Y desde ese punto de vista, y por lo tanto, deberíamos reforzar esos mecanismos o esas acciones que incentiven el empleo a nivel Junta de Castilla y León, si usted me dice. Pero igual que, bueno, cualquier administración yo creo que lo vamos a entender perfectamente, igual que un transatlántico en el océano tarda un montón en girar, una administración de estas tarda muchísimo en girar, muchísimo. Y esto nos está pasando, o sea, algo que cualquiera a lo mejor intuimos y deberíamos aplicar con relativa celeridad, cuando esto entra a la administración gira demasiado lento. Pero sí que hay administraciones, tú decías, administraciones más próximas que aun sin tener competencias sí que están haciendo un ejercicio, yo creo, muy responsable y además unas acciones muy directas que sí que verdaderamente también inciden directamente en ese sustrato más pequeño. Y ahí yo creo que a muchas de las propuestas o algunas de las propuestas que CV ha hecho tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento han sido recogidas y creo que con buen sentido. Nosotros como CV no tenemos interlocución directa, no porque no la tengamos, no porque no se nos escuche, sino porque no es nuestro ámbito de actuación en la Junta de Castilla y León. Pero allá cuando hemos ido también con alguna idea, si se nos permite, que pueda tener interés, también han sabido recoger. Bueno, tienen ustedes la interlocución que le da CECALE, es una confederación regional donde ustedes depositan su confianza para que CECALE lo haga, es decir, no pueden ir 9, como no pueden ir 9 sindicatos. Evidentemente nosotros he notado una carga crítica importante, que no es nueva suya hacia CECALE. No, simplemente he constatado una realidad, es decir, nosotros no somos como CV interlocutores directos ante la Junta porque esa interlocución la ponemos en manos de CECALE. Para eso está CECALE, que claro, ustedes participan de ella. Claro, para eso está CECALE y CECALE lo hace, quiero decir, si yo tuviera la capacidad a lo mejor de hablar directamente con el consejero, no porque no tenga la capacidad, quiero decir, porque asuma ese papel, pues a lo mejor podría contar aquí otras cosas que ahora... Pues, no. Entonces no saben lo que habla CECALE con la Junta, no se expresa bien CECALE, no están las personas adecuadas, no está bien articulado eso, no acabo de entenderlo. Nunca las personas son las adecuadas las que estamos en los sitios, nunca. Porque siempre somos más los que, o sería mejor que hubiese otros más necesarios y otros que reforzaran más esa... Sí, pero eso no es lo que le estaba yo preguntando a usted. Yo le estaba preguntando en este caso por CECALE. Bueno. Y lo introduzco porque lo ha introducido usted, sobre la relación con la Junta de Castilla y León. Y aprovecho y hablamos de CECALE. Bueno, pero no digas por qué lo he introducido yo, ¿eh? Sí, cuando habló de la interlocución con la Junta, habló que había una interlocución, no había una interlocución provincial, pero hay una regional donde ustedes están representados ahí. La pregunta es, ¿tiene sentido CECALE con el escepticismo que hay en las provincias hacia la patronal regional, el escepticismo que hay en las federaciones, que usted inconscientemente lo ha transmitido aquí, o por lo menos lo ha interpretado? Escepticismo en ningún sentido, todo. Siempre he dicho que CECALE, si no existiera, tendríamos que crearla. Lo he dicho siempre. Y que Valladolid, en este caso, apoyaría la creación de CECALE y como está creada no hace falta apoyar una creación, sino apoyo a CECALE. La existencia de CECALE es fundamental, precisamente porque tenemos que tener esa interlocución con el gobierno regional, es que me parece lógico.
O sea, no cuestiono en absoluto, ni nunca lo he hecho, a Cecale. Yo puedo tener cuestiones particulares y concretas en las que en Cecale tengo que opinar respecto de lo que Valladolid debe ser escuchada en Cecale. Y eso, pues como en cualquier organización, y en esta que es muy democrática, se debate, se discute y se llega a acuerdos. Usted hace 16 años precisamente, 16 meses, perdón, cuando tomaba posesión, y hablando de una situación en la que en ese momento se hallaba inmersa Cecale, con varias provincias abiertamente en contra y que se querían marchar, entre ellas recuerdo Valladolid, que cuestionaba en ese momento cómo se estaban haciendo las cosas. Después de esos 16 meses ha cambiado mucho las cosas, teniendo en cuenta que la crisis continúa, que ha habido una dimisión hace tan solo unos días del secretario general, etcétera, etcétera. Ha empeorado las cosas. La situación ha... No, yo no entiendo, vamos, no entiendo ni lo veo, y voy a tratar de explicar por qué no ha empeorado. Porque ha mejorado, desde mi punto de vista ha mejorado. Si yo entonces fui, que lo pude ser, muy crítico, pero no hasta el punto de decir que me iba de Cecale, pero vamos, pudo ser muy crítico, y fui muy crítico porque quería que aquello que habíamos planteado como Cecale, que es decir, el plan de viabilidad, etcétera, etcétera, se llevara a cabo, y lo quise y se cumplió. Entonces, desde ese punto de vista hemos mejorado mucho. Los compromisos que adquirimos como organización los hemos cumplido. Los planes de viabilidad a los que nos sometimos para hacerla viable se han cumplido. De ahí, dentro de una semana, me parece que semana y un día, el próximo día 11 creo que es, la Asamblea General presentará unas cuentas a aprobación que yo no he analizado exhaustivamente, pero que de lo que primero leo, me da que hemos cambiado, y ahí sí, el rumbo del barco 180 grados. De una situación muy difícil económicamente Cecale a una situación realmente aliviada, sostenida y saneada. Sí, pero desde el punto de vista institucional también. Los problemas no se solucionan a esa velocidad, también es cierto. O sea, el problema económico, y más entre empresarios, ha de saberse atajar con mucha celeridad. El problema de filosofía, de posición de cada una de las provincias dentro de una agrupación que reúne a 9 es más complicado, Eso lleva más tiempo atajarlo, pero sin embargo yo, y le tengo que ser absolutamente sincero, de la última junta directiva de la semana pasada salí satisfecho, muy satisfecho por lo que oí y por cómo lo oí, las verdades que se dijeron y cómo se dijeron, las que duelen y las que escuecen, pero también la actitud que se tuvo para seguir avanzando. Y desde ese punto de vista creo que se ha hecho mucho camino en Cecale. Y igual que lo pude ser en aquel momento, hace 16 meses, absolutamente crítico, podría serlo ahora, pero no es el caso. Pues bastante también las cosas en Cecale, que hace una semana, como decía Goyo, se acaba de ir el secretario general, que era la persona de confianza que trajo el presidente precisamente para embridar la situación económica y poner orden en Cecale. Fíjese si están bien las cosas, que se acaba de hace una semana, harto y con enorme hartazgo de la imposibilidad de ejecutar, de hacer el trabajo y de hacer la labor y el proyecto que tenían en mente. Y me decía usted que están mucho mejor las cosas económicamente, claro. Se le olvida a usted contar que ha sido a base de inyectar desde las federaciones provinciales unas cantidades cuantiosas para eliminar esa deuda y para dar un poco de... No me olvido porque lo hemos tenido que padecer, y Valladolid la que más. Se olvida de comentarlo aquí, pero claro, de que había esta deuda, había esta situación económica de quiebra absoluta, de inoperancia. Ustedes inyectaron, si no recuerdo mal, cerca de 300.000 o 400.000 euros las federaciones para mantener Cecale. Es decir, no se ha producido ninguna situación... Milagros ninguno, ¿eh? Claro, pero bueno, hay que contar un poco cómo se produce la situación de que ha mejorado Cecale. Se ha mejorado a través de que las federaciones, las provincias han aportado un dinero. Y ha habido una mucha mejor gestión, y en el gasto se ha contenido el gasto absolutamente. Entonces, si tú pones dinero, que hay que ponerlo, porque si no, no funciona la cosa, y además contienes el gasto porque se estaba descontrolando ese gasto, pues el equilibrio llega a su posición. Sigo insistiendo, y me parece, si no tendría ningún inconveniente en decir que no está bien. Que se vaya el secretario o no se vaya el secretario, yo personalmente lo lamento mucho, porque considero una persona tremendamente válida, pero
los hartazgos, como usted decía, los hartazgos personales, pues también hay que entenderlos. Y una persona puede llegar al taxi y decir, hasta aquí, no más, no aguanto más. Bueno, pero esto no es el final. Esto es simplemente otro momento que Cecale va a tener que pasar. Evidentemente es la persona, y fue la persona de confianza de Santiago Aparicio, del presidente. En ese puesto ha de ser y debe de ser una persona de confianza, y así se entendió. Él ha decidido que este es el momento de dejarlo, y lo deja, y no pasa nada. Y no pasa nada porque la organización está por encima ya no solo del secretario, sino de cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros somos efímeros en el sentido de nuestra permanencia en esa organización. Es que no puede depender de nosotros una organización. ¿Le ha transmitido Santiago Aparicio a ustedes la posibilidad de que él también se quiera marchar? No. Yo he hablado con Santiago Aparicio, bueno, pues momentos después y posteriormente a que nos enteráramos de esta situación, entre otras cosas porque era insospechada, y no ha sido en ningún momento, sino todo lo contrario. Bueno, pues hay que seguir adelante, pues seguiremos. Es otro, como digo, otro incidente más en el devenir de Cecale. Bueno, pues acostumbrados casi a, de una manera recurrente, cada 6 o 8 meses que nos aparezca otra cosa nueva, pero bueno, es una organización compleja, difícil, muy grande, y compleja y difícil en lo que representa y lo que tiene que decir. No es fácil. Y si todo eso además se une, como sabemos, ahormada por nueve provincias que adolecemos de esa unión, de eso que hemos también reprochado muchas veces a la propia Junta, del ser 1 y no 9, la suma de 9, y eso hay que reconocerlo, lo manifestamos y lo ponemos de manifiesto estos empresarios. Entonces, bueno, ahormar eso, darle contenido y hacer que además luzca, es complicado, muy complicado. Nos decía antes que poco a poco se iba recuperando la confianza, que todavía era débil, que el consumo iba repuntando, pero que escasamente. Nos queda poco año, poco 2014, y muchos convenios terminarán, habrá que negociar cosas. ¿Se dan las circunstancias ya como para que los empresarios empiecen a aceptar, aunque sean ligeras, subidas de salario para los trabajadores y no las congelaciones que hemos visto en los últimos años? Yo creo que empiezan a darse, pero también hay que matizar esto mucho. Empiezan a darse en determinados sectores o, lamentablemente, subsectores. Es decir, hay partes de nuestra economía provincial, regional probablemente, pero fundamentalmente provincial, que tienen mejoras. Pues esa economía ligada fundamentalmente a la automoción, que tiene tirón, que enlaza momentos, pues probablemente tenga que asumirlo. Algún tipo de economía también próxima a sectores agroalimentarios que están demostrando fortaleza en el exterior y en el mercado interior, pues estoy convencido que también tendrán en cuenta esas consideraciones. No hay un capricho, ni muchísimo menos, y yo creo que hay un sentido de la responsabilidad muy alto, lo ha habido, y siempre lo he dicho también por parte de los sindicatos, las organizaciones sindicales, en cuanto a saber cuáles serán los momentos en los que estamos, y también yo creo que ahora mismo el sentido empresarial dice que allá donde se pueda, estoy seguro de que se está deseando también salir de ese impasse, porque eso no significa sino que tampoco la empresa funciona, es decir, esa congelación salarial no es producto de otra cosa que de un mal camino de la empresa, y por lo tanto en el momento en que eso arrancará también en su justa Sin embargo, medida. ustedes solo están creando empleo temporal y parcial, y eso no ayuda en nada a tener confianza. Lamentablemente es lo que tenemos que poder ofrecer. O sea, ahora mismo no podemos ofrecer otra cosa, salvo alguna, como digo, alguna isla, pero el esfuerzo también que muchísimas empresas han hecho por sostener y mantener todo el empleo que podía se traduce ahora en que se ha languidecido tanto que lo poco que se puede ofrecer es un trabajo temporal o de jornada completa. Pero sí que quiero decir una cosa, lo que se ofrece con absoluta dignidad. O sea, y esto no significa que sea un menor o un peor trabajo, simplemente que tiene otras condiciones. Pero a la gente no le da para vivir con eso solo. Lo sé. Y no estoy ni mucho menos abogando por ello, pero sí que abogo fundamentalmente por la supervivencia de la empresa. Y la supervivencia de la empresa determinará, y ahí serán absolutamente, entiendo yo,
salvando excepciones que las tendrá que haber, entiendo yo absolutamente responsables los empresarios para saber adecuar su capacidad a la posibilidad de ofrecer el determinado tipo de empleo, que no es el mejor. Yo creo que es que ningún empresario estamos satisfechos con tener que ofrecer ese tipo de empleo, pero tenemos que equilibrar y tenemos que ser conscientes y valorar la capacidad que tenemos de responder verdaderamente en el corto plazo a ese empleo que queramos crear. Tampoco es justo y tampoco sería agradable y tampoco es del agrado de ningún empresario crear empleo para destruirlo inmediatamente. Eso no es, y eso no seré yo el que diga que vayamos por ese camino. Vayamos por el camino de consolidar el empleo que podamos, y si empezamos ofreciendo poco y consolidamos y aumentamos las jornadas de esas personas, ese es el camino. Y si solo podemos ofertar eso, pues tendrán que disculpar que estos empresarios de Valladolid sean tan escasos a la hora de ofertar. Tendrán que disculparlo, pero en alguna manera también entenderlo. Hay una parte que los sindicatos, de hecho, han iniciado un proceso de concienciación de que es fundamental para la recuperación no solo la creación de empleo, sino también la recuperación salarial, que durante este periodo de crisis se ha visto mermada considerablemente. Dicen que es fundamental precisamente para lo que hablamos antes, del consumo, porque si al final el dinero ya no solo no llega en ingresos, sino el que llega es tan justo que no da ni siquiera para pagar las letras mínimas o las exigencias básicas. Eso, por ejemplo, esas condiciones que decía usted, manifiestamente peores, manifiestamente mejores a lo de ahora, ¿se puede empezar a dar ya esas condiciones para ir mejorando el proceso de incremento salarial? Yo espero que sí. Y recuperar algo del terreno perdido, seguramente no todo, pero algo. Sí, no todo, y como decíamos, con tiempo probablemente lo seamos capaces de recuperar. El empleo, mucho más tiempo, nos va a costar mucho más tiempo, pero a lo mejor niveles de renta sí que los vamos a ser capaces de recuperar. Es cierto también, y hemos tenido en eso suerte, una mala suerte, pero a lo mejor suerte, que la inflación está donde está, y por lo tanto la pérdida de salario no ha venido acompañada tan gravemente con pérdida del poder adquisitivo, y ahí hemos tenido suerte. Maldita la suerte, pero suerte. Insisto, yo creo que sí que hay sectores, y así nos los trasladan, y algunos subsectores concretos, que pueden ser capaces de repercutir inmediatamente en estos próximos meses probablemente subidas salariales. Seguro que tampoco las que nos gustarían a todos, pero bueno, serán gestos que irán provocando probablemente camino que todos tengamos que recorrer. En el discurso, en el ambiente nacional, si usted quiere que le aporte, en el ambiente nacional, en las conversaciones fundamentalmente que se empiezan a establecer ya para el siguiente Acuerdo Nacional de Empleo a nivel nacional, como digo, se habla de cifras relativamente parecidas a las del anterior Acuerdo Nacional de Empleo, 0,6%. Pero ya se habla de 0,6%, ya no es 0,06%, se habla de 0,6%, luego poco, efectivamente poco, pero eso es a nivel nacional y en términos generales. Hay sectores que las subidas son más importantes y habrá sectores que lo manifestarán mejor. Pero bueno, eso también es un indicador de que algo muy lentamente, porque lamentablemente es muy lentamente, va cambiando. A mí me gustaría plantearle una cuestión relacionada con la política fiscal de la Junta de Castilla y León. ¿Usted cree que la Junta podría hacer más en esa política fiscal para favorecer, digamos, la creación, entre otras cosas, de empleo y de trabajo a través de esa política fiscal? Ha habido comunidades que han tomado medidas, como Castilla-La Mancha, como Extremadura. ¿Ustedes estarían en esa línea de pedir al gobierno de Castilla y León un esfuerzo mayor en política fiscal? Desde luego, desde luego. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga, decía antes, el propio Ayuntamiento de Valladolid en sus tasas lo ha hecho. Hay muchos ayuntamientos, Laguna lo anunciaba, lo estaba haciendo también. Muchos ayuntamientos que lo están haciendo. Que lo haga la Junta de Castilla y León sigue siendo también absolutamente necesario, porque tiene una parcela más importante en esa carga impositiva.
La semana pasada en CV presentábamos una jornada sobre la sucesión empresarial, un tema, bueno, pues que evidentemente a los empresarios y más al tejido empresarial, que es siempre muy familiar en Valladolid, preocupa mucho, y veíamos como comunidades limítrofes a la nuestra, por ejemplo Madrid, no tenía una exención fiscal del 99% en el impuesto de sucesiones, mientras que Castilla y León la eliminó. Estamos sometidos al impuesto de sucesiones y donaciones con los tipos que haya sin exención ninguna. Esto no acaba de cuadrarnos, es decir, esa armonía fiscal debería de producirse, parece que tiene sentido que se produzca y más en unas situaciones limítrofes, y genera y provoca evidentemente agravios comparativos y situaciones de desigualdad. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León, yo creo que en ese sentido, que tiene capacidad y que tiene posibilidad de establecer esos tipos, debería reconsiderar esas situaciones. Efectivamente. Tengo aquí un artículo de opinión suyo que ha escrito relacionado con una actividad que en Valladolid genera mucho dinero todos los años y que posiblemente dentro de unos meses, cuando iba a tocar la convocatoria de la concentración motera de pingüinos, no la vayamos a disfrutar porque a día de hoy parece ser que no se va a celebrar. En este artículo usted acusa de falta de valentía y de audacia a diversas partes. A quienes han denunciado por denunciar y a quienes, por ejemplo, desde el ayuntamiento tenían que tomar decisiones para resolver qué pasaba y que no lo han hecho. ¿Cómo valora toda la situación y de quién está más distante usted? ¿Quién entiende que es, entre comillas, más culpable de que al final no tengamos pingüinos? ¿Los colectivos que en su día denunciaron o el consistorio que no ha tomado una serie de medidas para que al final eso se haga? Lo que denuncio en ese artículo, fundamentalmente, lo que pongo de manifiesto cuando digo que es difícil de entender la falta de audacia en ponernos de acuerdo. Yo entiendo absolutamente el colectivo que denuncia, porque lo denuncia dentro de la legalidad, es decir, lo entiendo absolutamente, ni estoy a favor ni en contra de que lo haga, hay un derecho y lo está ejerciendo. Denuncio, si cabe la palabra, la falta de audacia que todos, y en algún momento también digo, me incluyo, hemos tenido para una situación conocida, ponerle la situación que debiéramos poner. Lo que pongo de manifiesto es que no entiendo por qué el ayuntamiento, conocida esta situación, pero de tiempo atrás, no viene preparando un plan B. Bien, es decir, nosotros, el ayuntamiento debe tener, como órgano de gobierno que es, en fin, sus criterios y sus opiniones y sus decisiones tomadas para una actividad. Pero hombre, si me falla, máxime cuando te están advirtiendo que van a ir a por ti, hombre, prepara un plan B. A la oposición le digo 3/4 de lo mismo, a todos los grupos de la oposición, y cada uno tendrá una responsabilidad o corresponsabilidad, la que sea. Pero yo digo, hombre, en esa situación me hubiese gustado verles arrimar el hombro. No digo que no hayan hecho su tarea, que es su oposición, ni que no la hayan hecho bien, ni que no la hayan anticipado. No, digo que ya ha llegado el momento. A mí lo que me gustaría es que una actividad económica que aporta divisas, es decir, que esto no es el pincho de la feria de día, que nos cambiamos el dinero entre los de Valladolid o entre algunos de la provincia, sino que dinero que viene de fuera cae en Valladolid directamente y por cifra de 4 millones, dicen, de euros. Es decir, no estamos hablando de el chocolate, el oro, estamos hablando de cifras muy importantes en una economía de la que estamos hablando. Con lo cual, el esfuerzo que deberíamos haber hecho todos, incluso los denunciantes, al mismo tiempo, incluso la Confederación Vallisoletana de Empresarios, al mismo tiempo ofrecer y tender la mano para decir, bueno, todo esto hemos llegado hasta aquí, pero la solución debemos de darla, porque no me vale, concluyo ese artículo, no me vale con esperar al 2016, porque entre tanto esta novia va a tener muchos pretendientes y los está teniendo, y muchas son las ciudades que están ofreciendo esa posibilidad de trasladar este evento a esos lugares, porque es goloso, porque es actividad económica, y lamentablemente como empresarios en Valladolid, y fundamentalmente, como digo, para sectores tan concretos y castigados como el comercio y como la hostelería, absolutamente claro y definitiva esta actividad, pues hombre, seamos un poquito más ágiles en la solución, ágiles, y la agilidad pasa por, hombre, tengamos la gallardía, la valentía de
ponernos en una mesa y sacar una conclusión. Oiga, dice usted, me hace mucha gracia, porque usted coge y reparte culpas así a todo el mundo, sin concretar las culpas de las cosas en la vida. Tiene responsables y culpas, ¿no? Usted dispersa las culpas, las reparte, no asume, bueno, ha hecho un poco, pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, la patronal, que son los principales beneficiarios, como usted dice, en la defensa de todos esos empresarios que van a ingresar 4 o 6 millones de euros? Que yo no lo limito solo a los 4 o 6 millones de euros, me parece incluso un reduccionismo, me remito o lo limito a algo más, a la proyección que le da Valladolid, claro. Pingüinos es mucho más que 6 millones de euros. Aquí tiene que haber responsables si Pingüinos desaparece después de 60 años de Valladolid, porque Pingüinos es una marca de Valladolid. Y si le acoto una cosa, la feria de día de Valladolid, se lo dice alguien que vive en Valladolid placenteramente, muy a gusto en esta ciudad y no es de aquí, es mucho más que la provincia nos repartimos, ¿eh? La feria de día es una acotación nada más, ¿eh? Atrae a mucha gente de fuera, pero Pingüinos es una marca, pero bueno, una marca ligada a Valladolid, como puede ser el Calderón, la Feria Internacional de Pinchos, como puede ser muchas de las cosas que se han hecho bien en Valladolid para atraer riqueza. Y no lo limito solo a esos 6 millones, sino toda la gente que viene a Valladolid a lo largo del año, por eso. Pero eso tiene que tener responsables. Y ahí le voy a decir una cosa, esa audacia les ha faltado también a ustedes, en la defensa de los empresarios, para buscar una alternativa antes de que se produjera a la Confederación, porque ustedes representan a toda esa parte que directamente, digamos, tienen los ingresos, pero eso es un ingreso que repercute al final en todos los ciudadanos y todos los que vivimos en Valladolid. Entonces, me parece... No sé si lo que estaba un poco era lavando un poco su conciencia con ese artículo. No, al revés. Pero me ha dado la sensación, disculpe. No lavo la conciencia porque me corroboro en todo lo que he dicho y lo he insistido. Es decir, yo soy el primero que en el propio artículo dice que también mea culpa. O sea, mea culpa porque no hemos sido capaces, yo no he reprochado en ese artículo la culpa de cada uno. Yo he reprochado la culpa conjunta de no ponernos de acuerdo y dejarnos escapar de la mano. Pero la culpa no puede ser conjunta. Ha habido una gente que ha tomado las decisiones de hacer una alternativa para que vaya a Pingüinos. La culpa tendrá que ser de alguien. O del que no las ha tomado decididamente, o del que las ha propiciado. Las culpas son por acción o por omisión. En este caso habrá algunos que por acción y otros que por omisión. ¿Y usted quién cree que tiene más responsabilidad? Hombre, evidentemente quien más responsabilidad tiene, porque tiene la función del gobierno, es el ayuntamiento en este caso. Quien más responsable es de que esto no se produzca, desde mi punto de vista, es el ayuntamiento. Pero en ese sentido, ahí digo, y tan responsable y tan poco audaz son los grupos de la oposición. Oiga, se lo voy a poner más fácil. Ustedes han intentado, decía usted, ustedes como parte fundamental, porque son actores fundamentales. Usted me está hablando de los ingresos, de lo que pierde la hostelería directamente. Ustedes han intentado el diálogo, la relación, para evitar que la parte demandante se lo pensara y diera a lo mejor un plazo de un tiempo, una moratoria. Por ejemplo, ¿ustedes han participado en eso? Con la parte demandante no tengo constancia de que hayamos intervenido, porque yo creo que la parte demandante demanda y nada más, y si ya no te dan parte en la demanda. Podrían haber tomado la iniciativa siendo afectados sus asociados directamente. Sí, pero hostelería, que es parte fundamental en este caso, en CVE y en este tema en concreto, tiene absolutamente un frente abierto con todos. Con Ayuntamiento, con el Grupo Socialista, con el Grupo de Izquierda Unida, incluso con ecologistas. Sí, claro que sí. Claro que se está tratando de solucionar. Claro que no te puedes quedar con los brazos cruzados, esto es evidente. Pero llega un momento que también te das con unos muros, y en este caso nos estamos dando con unos muros que hemos establecido y que, vuelvo a insistir, creo que es, si me permite la expresión, el reproche que hago, que no seamos lo suficientemente audaces para derribar esos muros, viendo que estamos perdiendo esa marca, como decía. Lo estamos perdiendo y entonces nos falta bueno, pues un poco la humildad de decir, bueno, vamos a bajarnos, vamos a ponernos a nivel cero si quieres, pero vamos a sacar esto adelante por el compromiso que todos, y lo digo, todo Valladolid en ese sentido. Claro. Pues con la esperanza de que Pingüinos, que todavía estamos posiblemente a tiempo, si se hacen las cosas rápidas, se intente librar de cara a la próxima edición, aunque cada vez hay menos tiempo, pues vamos a echar el cierre a esta sesión
de La Quinta Esquina, donde ha participado Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León, también Goyo Castro, de Radio, y nosotros desde la 8 de Valladolid hemos querido pulsar con José Antonio de Pedro el sentido de la economía y del trabajo en Valladolid, así que muchas gracias por su presencia en estos minutos con nosotros. Gracias a todos. Y nosotros les emplazamos a que una semana más estén con nosotros, siguiendo con más protagonistas la actualidad de nuestra vida en Valladolid. Muchas gracias.